infinita misericordia y su infinito amor, Padre eterno. Gracias, Cristo de la gloria. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga más. Hay gozo. Hay por qué estar alegres, hermanos, contentos, ya que somos hijos de un rey. Y yo creo que los príncipes nunca están tristes, porque lo tienen todo. Tienen un palacio, tienen lo mejor de lo mejor. Y dice la Biblia que nosotros somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces eso es más que suficiente para estar alegres en la casa del Señor. Qué bueno por los que estamos acá. Dios bendiga a los que nos están viendo por la transmisión. Libro de los Hechos, capítulo 11, su versículo 20, para gloria del Señor. Vamos a estar meditando un momento en la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Cuando ya lo encuentre me contesta con un amén, hermano. Espero que tenga el mismo gozo que tuvo en el tiempo de alabanza. Gloria a Jesús. Libro de los Hechos, su capítulo 11, verso 20. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, gloria a Jesús, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Amén, hermano. Puede sentarse, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dígale al que está a la par suya, ¿será que nos parecemos a los primeros cristianos? ¿Será que nos parecemos a los nuevos cristianos? En ese tema vamos a meditar esta hermosa hora. En la Biblia encontramos la historia de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos fundados por Jesucristo. Y yo me pregunto, ¿cómo era la iglesia primitiva? ¿Cómo se conducía? ¿De qué forma trabajaban? ¿Y cuál era el objetivo de esa iglesia? Amén. Porque al descubrir estos 4 factores, nos damos cuenta que esos 4 factores son los mismos que tendríamos que tener nosotros. Al hablar de la iglesia primitiva, hablamos de la primera iglesia, de aquel grupo de personas que anduvieron con Jesús, de aquellos discípulos que fueron instruidos por el Maestro, de aquellos hombres que fueron enseñados por nuestro Señor. Más tarde ellos serían los encargados de dirigir lo que es la iglesia del Señor, de enseñar a la iglesia de Cristo cómo vivir en la tierra, porque la Biblia dice que nosotros no pertenecemos a ella. Por lo tanto, los discípulos tendrían que enseñar a toda aquella persona que esta no era su casa, que su casa estaba en el cielo donde estaba su Señora. Al leer la Biblia nos damos cuenta cómo Dios con el tiempo o con el transcurso de los años ha venido mostrando la eficacia de su poder, podemos decir la esencia de su objetivo. Nos damos cuenta que el Maestro asciende al cielo. En ese momento sus discípulos quedan solos, pero Él hizo una promesa. En el capítulo 2 del libro de los Hechos nos damos cuenta cómo esa promesa se cumple. Cuando 120 personas estaban esperando reunido esa promesa. Cuando se cumple esa promesa, los discípulos se dieron cuenta que el que lo prometió era fiel y verdadero. Y dijeron, ¿por qué no creerle? Si Él dijo que haríamos grandes cosas en su nombre, Él ya cumplió su promesa. Él mandó su Espíritu Santo. Hoy lo que nos resta
es creerle al Señor. Y cuando ellos deciden creerle al Señor, muchas cosas pasaron en ese entonces. Dice la Biblia que la gloria de Dios descendió. Alabado es el Señor. Porque lastimosamente para el ser humano creer es difícil. ¿No es cierto que hubo un hombre que dijo: hasta que vea yo a Jesús y vea los hoyos en sus manos del Señor, voy a creer que Él se levantó de entre los muertos? Es difícil para el hombre terrenal creerle a Dios. Pero estos hombres se dieron cuenta que al pasar este evento extraordinario que marcó sus vidas, supieron que Él era fiel y verdadero. Entonces una gran multitud se acercó a donde estaban reunidos y observaron lo que ellos estaban haciendo, porque se escuchaba una gran bulla de muchas personas hablando en lenguas diferentes. Ellos pensaban que aquellos que estaban metidos ahí en el templo estaban locos. Ellos pensaban que lo que estaban haciendo era fuera de sí, o sea, no estaban en sus cinco sentidos. Pero estos hombres, al acercarse, un hombre llamado Pedro se puso en pie y les dijo: varones hermanos, no se sorprendan por lo que están viendo. Esto que ustedes ven acá no es algo normal, es algo extraordinario. Que cuando uno lo prometió, llamado Jesús, a quien ustedes crucificaron, Él lo cumplió. Y hoy estamos dando testimonio de que a quien ustedes mataron, a quien un día lo enterraron, Él se levantó de entre los muertos y ahora está a la diestra del Padre y en medio de su pueblo. Ay, Samaya, Sama. Y hoy está en medio de nosotros también. Entonces esta gente, al observar y escuchar a Pedro a hablar diferente. Antes Pedro era pleitisto, era amargado, era una persona que no podía hablar bien con nadie. Hoy estaba frente a una gran multitud de personas, miles de hombres sin contar las mujeres, hablando con una gran autoridad, hablando como una persona extremadamente estudiada, hablando con unos modales extraordinarios. Pero ¿quién hace eso? Eso lo hace el Señor. Cuando el Espíritu Santo está metido en el corazón de un hombre. Aquella gran multitud creyó a lo que Pedro dijo. Aceptaron mucho, pero después otro evento extraordinario. Estaba Pedro en la casa. Estoy narrándole la historia un poco para que nos demos cuenta de lo que vamos a hablar. Estaba en el tejado de su casa y tuvo una visión, un éxtasis. Dios le mostró un gran lienzo y muchas aves inmundas que ellos no podían comer. Y el Señor le dijo: Pedro, mata y come. Y él comió. Entonces cuando Pedro ve esta revelación como 4 veces, de repente dice que el Espíritu Santo le mostró que unos hombres lo iban buscando porque querían que le acompañasen para que les hablasen de la palabra del Señor. Cuando esto pasa, en el momentito que la visión desaparece, esos hombres estaban en la puerta tocando, buscando a Pedro. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan para con estos hombres. Dice la Biblia que Pedro desciende de su aposento y baja a donde está ellos, y rápidamente él habla con ellos y se va rumbo a Jope, a donde estaba Cornelio. Al llegar a la casa de Cornelio, Cornelio era un gentil, no era una persona judía. Y dice la Biblia que estos apóstoles solamente le podían predicar a los judíos. Ahora Pedro entrando en la casa de un gentil era un gran pecado para los escribas, era una gran ofensa para los judíos. Pero para el Dios de los cielos era una gran victoria, porque una barrera se estaba rompiendo. Cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, Cornelio le cuenta que un ángel del Señor se paró frente a él cuando este hombre ayunaba y le dijo: manda a llamar a Simón Pedro y dile que venga y que te predique la palabra del Señor. Cuando Pedro escuchó esto, se dio cuenta que el Dios que a él le servía era un Dios que podía hacer grandes cosas. Cuando Pedro le comienza a predicar la palabra del Señor, habían muchos en esa casa. Él comenzó a hablarles de la grandeza de Jesús, cómo fue crucificado, cómo fue que él resucitó y todo eso. Cuando Pedro para de hablar, la gloria de nuestro Dios desciende sobre esa persona. Pedro se asombra. Pedro dice: wow, ¿qué pasa? Veo que la gloria de Dios está descendiendo sobre los gentiles. Cuando la barrera era para un judío un gran pecado acercarse a un gentil, la gloria de Dios estaba mostrándole a Pedro que para Dios no hay barrera. Para Dios lo que es inmundo, pero Él lo santifica. Él hace la obra, Él hace el cambio en la vida del hombre.
Pedro se dio cuenta que el mismo favor que tenían los judíos lo tenían los gentiles. Por eso no hay ahora judío ni griego, no hay gentil. Somos un solo cuerpo en Cristo. Todos gozamos, ay Samaya, de la presencia de Dios. Todos gozamos de las caricias de nuestro Dios. Pero cuando el hombre le da chance al Señor que entre en su corazón. Amén. En esta ocasión se encontraban los judíos esparcidos por todo el territorio. Muchos habían huido porque habían matado a un diácono joven llamado Esteban. Lo habían matado cruelmente. Y tras suceder esto, los judíos y todos los creyentes judíos se fueron. Y supuestamente tenían la obligación de ir predicando. Pero dice la Biblia que llegaron a Chipre y a Antioquía y no predicaron. Iban callados, no decían nada y tenían que ir predicando. Pero dice la Biblia que hubieron unos varones de Chipre y de Cirene que comenzaron a predicar y hacer grandes cosas bajo la autoridad del Espíritu Santo. Cuando los discípulos, los apóstoles tendrían que anunciarlo siendo los primeros en ver la resurrección, no lo hicieron. Pero cuando uno no quiere, Dios levanta a otro que sí quiere. Comenzaron a predicar y la mano del Altísimo se movía. Esto no es cuando el hombre quiera, esto es cuando el Dios quiera. ¿Y qué me da a entender esto a mí? Que si yo no quiero y voto la Biblia, otro va a querer y Dios lo va a respaldar mejor. Porque esto no es de los hombres, esto es de Dios. Aquellos romanos querían parar el avance del evangelio, pero no se podía. Ellos mataban a uno, miles creían al Señor. Porque esto no es de los hombres, esto lo hace Dios. Ahora notamos cómo Dios se movía en la iglesia primitiva. Comparémoslo cómo Dios se mueve en la iglesia de hoy. ¿Será que nos parecemos? ¿Será que somos los mismos? ¿Será que Dios cambió? ¿Será que Dios ya no está como estaba con los discípulos? ¿Qué pasa con nosotros? El problema es que no le creemos como tendríamos que creerle. Cuando Él creyó en nosotros, cuando murió en la cruz, porque Él dijo: yo creo que esta humanidad me va a buscar y se va a salvar. Por eso voy a morir por amor a ellos. Él lo hizo. Ahora nosotros no le creemos a nuestro Dios, dándonos la salvación, dándonos la vida, cambiándonos y aún dándonos el Espíritu Santo, para que no peleemos solo carnalmente, sino que peleemos espiritualmente también. Pero no le creemos a nuestro Dios. ¿Será que Dios ya nos abandonó? ¿Será que la barrera aún sigue vigente? ¿Cuál era? ¿Cómo era la iglesia? La iglesia primitiva era una iglesia que sí quiso pagar el precio. Y nosotros, hermanos, vamos a ir a evangelizar y somos los primeros, vamos a evangelizar. Y allá hace falta predicadores, cantantes para que prediquen. No hay. ¿Y cuál era la excusa? Que no tenemos carro, hermano. Y ahora no hay ganas para predicar. Dios todo nos está dando en la boca y nosotros no lo queremos agarrar. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado todo lo que tanto anhelamos? Y cuando ya lo tenemos todo, no queremos darle nada al Señor. ¿Cómo es eso? ¿Cree que es algo normal? No, eso es el diablo.
Porque el diablo siempre te va a meter en la cabeza que tú no puedes hacer nada. Siempre va a haber gente que va a hablar de ti. Siempre va a haber gente que te va a criticar. Siempre va a haber gente que te va a aborrecer en la misma iglesia. Es que esto no es algo hermoso, no. Aquí hay trigo y cizaña. Pero amado hermano, entiéndame algo. Usted bien sabe que en este camino se va a sufrir. Cuando se le dice a usted que va a pelear la batalla, no es que va a pelear así a la vista solo, no. Tiene enemigos también. Se llama diablo, pero a veces el diablo está metido en las iglesias, en las congregaciones, en los hermanos que te atacan con chisme, que te atacan con envidia. Pero a ti no te tiene que importar eso, porque Dios te ha llamado a predicar. Dios te ha llamado a cambiar. Muchas veces Dios se queda preguntando: ¿y los otros dónde están, pastor? Dios le pregunta al pastor: ¿ya estamos listos? Sí. Vamos a ir a predicar, Señor. Qué bueno. El momento de la hora, Dios se acerca al pastor y le pregunta: ¿y los otros dónde están? Solo veo unos 2. Y son como 50. El problema de todos nosotros, y esto es una gran realidad, y grábaselo en su corazón. El problema de usted y mío es que no tenemos amor por las almas. No amamos como tendríamos que amar. Yo le puse un tema a este mensaje, pero este tema está descartado ahorita. No hay tema para predicar. Voy a hablar de todo. El amor para el amigo, el amor para el creyente se están extinguiendo. Porque estamos sentados en la misma silla, pero no nos volteamos a ver porque no nos amamos. Yo me estoy comiendo a hermano Eduardo día tras día, y él es mi amigo. Yo lo abrazo, yo le digo que lo amo, y le digo que vamos para el cielo. Y es que yo danzo a la par de él, yo hablo lengua a la par de él. Pero Dios te conoce el corazón. A muchos los vas a engañar, a todos los podés engañar, pero al que está allá arriba y que su ojo todo lo ve, jamás lo vas a engañar. Y Samando Kima Rama Sama. ¡Ay, Samaya! ¡Ay, así dice el Señor! Yo estoy en medio de su pueblo. Todo aquel que piensa engañarme, eso es tan equivocado, porque a Dios no se le puede engañar. El amor hacia los hermanos y amigos se ha perdido. Lean la Biblia, libro de los Hechos, desde el capítulo 1 hasta el último, y se van a dar cuenta que el primer factor de la iglesia primitiva era amor. Porque nomás recibieron al Señor en el capítulo 2 y más tarde estaban vendiendo sus casas, sus mansiones, sus carros, y se estaban compartiendo los unos con los otros, y aún con los que no habían creído en el Señor todavía. Eso es amor. Aquí hay hermanas que están siendo rebendecidas porque saben dar, y nosotros no pasamos de lo mismo. Teníamos bicicleta, hoy ya se nos arruinó. ¿Por qué? Porque somos codos al buen salvadoreño. Porque pensamos que cuando le damos a alguien, eso ya se perdió. No, le está dando al Señor, mi estimado. Así se siembra en el evangelio. Antes nosotros pedíamos y nos gustaba que nos daban. Ahora nosotros tenemos que dar también. Y a veces no estamos dando amor. Como dijo el apóstol en carta a los Corintios, que el que no tiene amor no es nada. Es como metal que resuena y címbalo que retiñe. Está sonando y sonando aquí arriba con el micrófono en la mano, brincando en una pata, pero está hueco por dentro. ¿Por qué? Porque las raíces de amargura sacaron el granito de maíz que había sido sembrado ahí, que era la palabra de Dios, y quedó hueco. Por eso es que hay odio en las congregaciones, por eso es que no prosperan muchos de ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay amor.
yo ya tuviera tiempo de no estar en esta iglesia por cuántas cosas que he pasado. Pero ¿por qué estoy acá? Porque yo le creo al Señor y porque les amo a todos ustedes. Porque les amo de corazón a todos ustedes. Yo tengo mucho que contarles, pero no me gusta hacerlo. Yo les amo a todos ustedes porque Dios es quien se encarga de recompensar todo lo que trabajamos acá. Cuando usted trabaje para Dios, no lo haga como que lo está haciendo para el hombre. Usted hágalo con amor porque sabe que está haciéndolo para Dios. Lo mejor de lo mejor. Antes, cuando no había cerámica, decíamos: cuando haya cerámica voy a trapear y eso va a estar re limpio y las bocinas van a estar bien, las sillas chelitas, y miren cómo están ahora. Porque ya no lo hacemos. Y la iglesia primitiva no tenían un templo, pero yo sé que si les pregunto a estos hermanos, si Dios me diera la oportunidad de preguntarles, las piedras donde estaban chelitas, porque todo eso era santificado para el Señor. La iglesia en este entonces había sido perseguida y estos hombres no habían predicado como Dios había mandado. Pero los varones de Chipre y de Cirene comenzaron a predicar. Y lo que más me asombra a mí, que la mano de Dios estaba con ellos también. Al darse cuenta la iglesia primitiva de lo que estaba pasando en Antioquía, mandaron a un hombre llamado Bernabé, un hombre de Dios. Bueno, dice la Biblia, un hombre que tenía el Espíritu Santo de Dios. Y dice la Biblia, gloria a Dios, el verso 22. Cuando llegó la noticia de estas cosas oído de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Oiga bien el verso 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con un propósito de corazón permaneciesen fieles a Dios. Hay dos puntos que a mí me importan. Cuando Bernabé llega, oiga bien el verso 23. Dice que cuando Bernabé llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, se alegró. Hay algo aquí que me importa. Cuando este hombre llega, ve que otros habían sembrado y que el fruto ya había nacido y que había sido transformado, y ya habían creyentes, muchos creyentes, no por mano de Bernabé. Y cuando ve que otros habían trabajado, él se alegra. ¿Por qué? Porque sabía que el único dueño se llamaba Dios. En este tiempo, cuando yo estoy predicando y veo que las almas se salvan, yo me alegro. Pero cuando veo a una Rosita que está predicando y más almas se están salvando, yo no me alegro. Como que yo no sé que lo que estamos haciendo es para un solo dueño. Las cosas no deben ser así. Todo lo que hagamos de hecho, de palabra, sea para gloria del Altísimo. Eso sí que le quede claro, hermano. Aquí no le estamos trabajando a los hombres, sino que al Señor. Porque Bernabé, este hombre pudo decir: no, eso no está bien. Los que predicaron no eran apóstoles. Pero no, era un hombre humilde, sencillo, pero tenía metido a Dios por dentro. Y cuando alguien tiene metido a Dios por dentro, las cosas son extremadamente diferentes. Están saliendo mal, pero él siempre ve las cosas positivamente. Él nunca dice: ya la regamos, esto ya no sirve. No, él dice: esto va a servir, así como está, pero va a servir para algo. ¿Por qué? Porque eran gente positiva. Verso 23. Se regocijó y exhortó a todos, oiga bien, a que con propósito de corazón permaneciesen todos fieles a Dios. Al ver que ya la iglesia estaba allí fundada, les exhortan: no se aparten de los caminos del Señor. Sigan firmes en los caminos del Señor. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Es que hagamos una comparación. Si en verdad nos parecemos a la iglesia primitiva o no. Ahora, el libro de los Hechos muestra el deleite que la iglesia primitiva tenía. Muestra con qué amor y con qué alegría le servía a Dios. ¿Qué significa esto? Que un cristiano necesita formarse para que nosotros seamos verdaderos cristianos, porque a veces no somos cristianos puros,
sino que somos puros cristianos. A veces aparentamos ser lo que no somos y las cosas no deben ser así. Porque yo puedo aparentar que soy un gran hombre de Dios, pero solo Dios sabe si es que es cierto o no. Entonces Dios da testimonio a mi espíritu que yo soy hijo de Dios. Así es el Señor. Dios es tan bueno y tan sencillo, no se complica. Dios muestra quiénes son los suyos y Dios muestra quiénes no son los suyos. Cuando el hombre de Dios le canta al Señor, la gloria de Dios desciende. Cuando la mujer de Dios está emprevada, pero así viene a la casa del Señor y le comienza a adorar a Dios, la gloria de Dios desciende. ¿Por qué? Porque Dios conoce a los suyos. Dios no va a dejar a los suyos. Dios pelea por los suyos. Pero el problema es cuando no somos hijos de Dios. Ese es el problema. Estamos todos mal encarados. Mejor no vengamos a los cultos así, porque no viene nada. No queremos cantar. A todo le llamamos un pretexto y de todo le sacamos un error. Es que ese hermano se salió del tema. Esa hermana canta bien bonito, pero le faltó entonación en la última nota. Y ni cantar, ¿sabe? No tienen oído musical. Entonces, todo esto lo sacamos de un culto cuando tendríamos que aprovecharlo en nosotros adorar a Dios. Porque eso es perder el tiempo. Estar sacándole, como decimos nosotros, galladas a cualquier persona, eso es perder el tiempo. Porque él tiene esos poquitos errores, pero si yo me reviso estoy errando completamente. Porque como dijo el mismo Señor, nosotros nos fijamos en la paja que es pequeñita, que anda aquel en medio de los ojos, y la gran viga que nos cruzamos nosotros no lo fijamos, porque no nos gusta sacarnos gallada de nosotros mismos. Tenemos que ser diferentes. Lastimosamente estamos siendo como los hipócritas. Como dijo el Señor, ustedes le ponen carga a aquellas personas que ni ustedes mismos la pueden llevar. Pero gracias a ustedes, las rameras y aquellos hombres pecadores van delante de todos ustedes. Porque ustedes dicen hacer las cosas y no las hacen. Pero aquellas rameras, aquellos hombres paganos están haciéndole y se están guardando para nuestro Dios. Eso es el poder de nuestro Dios. A veces somos hipócritas, incluso con nosotros mismos. Porque sabiendo que estamos mal, aparentamos estar bien. Y pensamos que así nos vamos a salvar. No, hombre, jamás. El diablo se viste bien bonito y no entra al cielo. Ese ya está condenado. Usted sí tiene la oportunidad de arrepentirse y entrar al reino de los cielos. Para vivir como un verdadero cristiano se necesita abandonar todas nuestras prioridades, objetivos y depender de Dios. No me escucharon, hermano. Como que no llega la señal. Abandonar todo lo que nos estorba, pues, y depender de Dios. Hermano, pero es que yo trabajo así, es cierto, hay que trabajar. Pero miren nosotros, a veces, yo trabajo toda la semana, pero cuando hay chance los sábados, ocultos en la noche, ahí estoy. Me ando muriendo, pero ahí estoy. Venimos a las 6 de la tarde a veces de trabajar desde las 6 de la mañana a las 6 de la noche, de trabajar fuertemente, hermano. Y a veces ahí estamos en los cultos. Y aquel hermanito que trabaja hasta las 12 ya llega a la hamaca, se acuesta, pega una santa dormida que se levanta a las 7 de la noche y no quiere venir porque está cansado. Está difícil. Pero si yo les pregunto a los hermanitos de la iglesia primitiva, unas viejitas que quizás así de delgadita, pero con una gran espada espiritual, esas viejitas de fuego encendido son tremendas para prenderle fuego a un culto de voladita. ¿Por qué? Porque Dios lo hace todo. Esas viejitas que pasan a veces tanto tiempo en su casa, pero usted dice no vienen al culto, no buscan de Dios. Esas viejitas, véale las tabas como las tienen, todas moradas. ¿Por qué tanto pasar
estar delante de la presencia del Señor y usted dice que si no se puede, usted dice que las pruebas no se van a resolver, pregúntele a esas ancianas, pregúntele a esos ancianos cómo resuelven los problemas a pura rodillola, aleluya, pura rodilla. Y nosotros nos jugamos en un vasito de agua nosotros. Pero hay viejitas que con solo verlo a usted, no, dice ese pobre ingrato necesita arrepentirse. Sí, es en serio, hermanos, porque yo ya lo he escuchado. Yo más vale que no pase frente a ella porque a ver qué me hubiera dicho. Pero es que es cierto, el cristiano puro, con la vista da que usted le tire, ya sabe que es cristiano. Pero el que es puro cristiano, ese bárbaro, se le ve la carnalidad hasta por los ojos. Que una hermana casi se la come ese tipo. ¿Sí? No me escucharon los varones. No, hermanos, es cierto. Pero si les preguntamos a estos hermanitos, ellos ni tiempo tenían para eso. Esteban quizás ni se casó y murió joven, pero su deleite era predicar. Y cuando este joven estaba predicando frente a la esquina y comenzaron a apedrearlo, ese hombre estaba viendo hacia arriba y no estaba viendo un avión que iba pasando, no. Él estaba viendo al Dios Todopoderoso sentado en su trono y al Hijo de Dios a la diestra también de él. Es que eso es lo que ven los creyentes, no andan perdiendo el tiempo. Tenemos creyentes que ven visiones a cada rato, pero es de tanto teléfono que miran. A veces no hay visiones espirituales. Ay, hermano, yo tuve una visión con esto. Fíjese que yo soñé que a usted se le caía su teléfono y del teléfono le salía un diablo y se le guindaba en el pescuezo. Cuando el diablo lo tiene en las 12 en el pescuezo. Por esto. Todo el santo día en un teléfono. Vaya a revisarle la Biblia cómo están. Llena de jate, chuca, sin estudiarla. El que estudia la Biblia bien se le echa de ver. No anda ni una página buenecita, todas las anda dobladas, casi manchadas, chuc, porque tanto que le estudia. Pero nosotros, ¿en qué tiempo estamos? La iglesia primitiva no tenía tiempo para andar estudiando casi, pero ellas iban caminando, iban cantando, estudiando la palabra del Señor. No se sentaban como hoy nosotros, que tenemos escritorio, tenemos silla, tenemos hamaca frente al televisor estudiando tranquilo. No, ellos no tenían tiempo para eso. Por eso que esta gente, cuando llegaba a un lugar, la misma tierra donde estaban ellos temblaba por el gran poder de Dios que se dejaba sentir. ¿Cuándo aquí ha temblado, amado hermano? Solo la vez que ha habido estos sismos. Pero cuando estamos cantando al Señor en el Espíritu, ¿cuántas veces ha temblado? ¿Sí? Nunca hemos tenido esa experiencia. Nunca hemos tenido una experiencia que un paralítico se levante. Nunca hemos tenido una experiencia, quizás, de tener una revelación en pleno culto. Algunos sí, algunos no. Pero ¿cómo es eso que mi hermano Eduardo la va a tener y yo no la voy a tener? Si es lo mismo, le servimos al mismo Dios. Todo ahí está para que usted y yo lo tomen. Pero ¿qué pasa? No queremos servir. Ese es el problema. Y tenemos la mala costumbre o mala maña de decir yo le sirvo al Señor. Y cualquier ayuno, cualquier oración, ahí estoy yo y soy un hombre de Dios. Y que yo ahí estoy para lo que sea. Pero cuando se necesitan líderes en la iglesia no están. No, hermano, es que yo no puedo eso. Es que era un gran compromiso. Y tener a Dios en el corazón quiere un gran compromiso también. Si usted tiene a Dios en su corazón, puede liderar un cargo también, porque Dios quien le va a ayudar. Usted no lo va a hacer solo. Pero tenemos la mala costumbre de decir no puedo, no soy yo. Yo es que soy muy ceñido, que soy muy celoso, ¿cierto? Si usted es celoso espiritualmente, está bueno, no es pecado, séalo. Pero también eduque su casa, su forma de ser, eduque su familia para que dé un buen ejemplo también. Porque cualquiera que a mí me diga que es celoso y vive destartaladamente en su casa, ese es un mentiroso hipócrita. ¿Sí? Porque los celosos, si son celosos en su casa también. Y celan cualquier cosa espiritualmente. Se guardan para Dios completamente. Pero si dejan que sus hijos anden como quieren, y aquí vienen a aparentar que son celosos, cuidadito que yo me dé cuenta, porque un bibliazo les voy a pegar.
Porque esas cosas así no son. Tenemos que ser concretamente firmes. El evangelio que estos hombres predicaban no era un evangelio mentiroso, era un evangelio con señales. Porque la mano de Dios estaban con estos varones, dice la misma Biblia. Dios les respaldaba, Dios movía grandes cosas y Dios lo hacía todo. Cuando esta gente se entregaba completamente a Dios, cuando esta gente amaba servir a Dios. Yo les pregunto, ¿cuántos están dispuestos a servir? A unos dos. ¿Cuántos estamos dispuestos a servir verdaderamente? Los quiero ver en los cargos de este próximo año entonces. ¿Sí? Porque necesitamos líderes que quieran servir. Y un líder que quiera servir es aquel que se deja guiar por Dios y se somete a las autoridades superiores de esta congregación también. Porque Dios no quiere líderes obsoletos que anden ahí para arriba y para abajo haciendo lo que ellos quieren. No, tenemos que ser guiados por Dios. ¿Sí? ¿A usted cree que estos cristianos andaban para arriba y para abajo predicando? Tenían un orden. ¿Sí? Los discípulos de la iglesia primitiva se encargaban de liderar este pueblo. Nosotros no podemos hacer las cosas absolutamente. Cualquier cosa que hagamos tendremos que consultar con nuestras autoridades superiores. ¿Usted cree que él, por ser mi papá, yo no le tengo que pedir permiso? Cuando me invitan a predicar alguna actividad, tengo que pedir permiso, porque él es mi pastor aparte de ser mi papá. Y yo no estoy pastoreando iglesia, es él que está pastoreando iglesia. Entonces yo tengo que someterme a la autoridad de esta iglesia, porque si yo me voy a predicar y no le digo nada a él, yo voy sin el consentimiento de Dios. O sea que el pastor es Dios. No. Dios le da la autoridad a él. Él tiene la autoridad. Él es el representante de Dios en esta congregación. Lo dice la misma Biblia. Entonces, si yo me voy así, voy sin el consentimiento de Dios. Y como que a muchos no les gusta. ¿No sabían eso ustedes? Hay líderes en las iglesias que hay que respetarle. A mí, cuando me pusieron de diácono, teniendo 14 años muchos se burlaban de mí. Y recuerdo que Marvin una vez dijo, el pastor Marvin, dijo que a los líderes tendrían que respetársele porque ellos tenían autoridad. Y yo pensé, bueno, quién sabe que a mí me respeten, pero si tú quieres, dije al Señor, está bien. Cuando yo predicaba, gracias al Señor, Dios siempre me respaldaba. Pero había gente que siempre no quería que nosotros predicáramos o no queríamos que sirviéramos más bien. Pero Dios siempre se encargó de ir corrigiendo todo eso. Así como ellos iban aprendiendo, yo también iba aprendiendo que si Dios te entrega algo a ti, tú no peleas por eso. Es Dios quien pelea por eso y por ti. Dios te entrega un ministerio, Dios te va a defender. Pero es cuando tú quieras servirle a Dios. ¿Sí? Es cuando usted le quiera servir a Dios. Porque estos creyentes fueron escogidos por Dios. Se les dio la salvación. Ellos sabían que un día, hoy o mañana, podían morir por predicar la palabra de Dios. Pero murieron. Fueron aserrados. ¿Sabes qué es aserrar? Fueron comidos por la fiera. Fueron macheteados, matados con lanza, a espada. Fueron descuartizados. Y un montón de cosas. Los hermanos de la iglesia primitiva fueron tratados de una manera tan cruel. Pero ¿por qué razón ellos quisieron morir? ¿Cuál era su objetivo? Es que habían descubierto algo en esta Biblia que es diferente a este mundo. Toda la gente solamente se apegaba al contorno de este planeta Tierra, porque decían no hay más vida más allá. Pero esta gente que murió por la causa de Cristo, se les había revelado la gran ciudad que tenían en el reino de los cielos. Habían visto la ciudadanía de Dios, habían visto las mares de cristal, las calles de oro, habían visto la gloria del Altísimo. Y ellos dijeron, yo no soy de esta tierra, yo no voy a morir y quedar acá. No, ellos sabían que iban para la patria celestial al morir, al dar su vida por el Señor. Ellos sabían que el boleto ya estaba pagado. Créame que ver morir a una persona es difícil. Yo nunca lo he visto, pero sé que es horrible. Imagínense aquellas familias enteras que eran lanzadas a los leones para que se las comieran.
cuentan la historia de un hombre que lo encontraron en esos países donde no se permite predicar. Dice la Biblia que era una familia, un pastor, su esposa y su niña. Cuando ellos fueron encontrados, él se estaba pasando para un lugar a predicar, porque predicaban debajo tierra. Cuando esta persona quiso pasarse, él se pasó. Luego su esposa quiso pasarse, se pudo pasar. Hicieron el culto, hubo la gloria de Dios. Cuando estas personas ya estaban volviendo, la mamá y su niña pasaron. Luego el hombre ya no pudo pasar. Las autoridades lo vieron, lo sacaron del hoyo donde estaba y lo pusieron de pie y le preguntaron: ¿tienes familia? Aquel hombre le dijo: sí, tengo familia. Pues la llamas. Si tú y tu familia niegan predicar más la palabra del Señor, los dejaremos vivir. Pero si tú sigues predicando con tu familia, ustedes serán lanzados a la fiera. Rápidamente aquel hombre con una voz temblorosa dijo: no, nunca voy a dejar de predicar lo que a mí me ha cambiado, lo que a mí me ha transformado. Yo no soy lo que usted ve, yo no era lo que usted ve. Yo era diferente, totalmente un hombre lejos de Dios. Pero al conocer a Dios soy lo que soy y nunca voy a volver de donde salí. Entonces aquel hombre fue tomado con su familia, lo llevaron a un lugar, lo lanzaron al foso de unos leones. Los leones estaban allí. La niña se le quedó viendo a la mamá y le dijo, y el varón los agarró así a la familia y le dijo: no se preocupen, hoy vamos a sufrir un momento, vamos a cerrar nuestros ojos, pero cuando abramos nuestros ojos estaremos viendo cara a cara aquel que lo dio todo en la cruz. Esos eran los verdaderos creyentes de antes, gente que no les importaba morir. Aquella familia murió, pero cuando abrieron sus ojos caminaron por la nueva Jerusalén. Esa es la esperanza para todo creyente que ama de verdad al Señor. Como que se les fue el gozo, hermano. Es que nosotros no hemos experimentado nada en lo absoluto. Nada. Yo sé que al soltarse una persecución, muchos de los que están acá ya no van a venir a la iglesia. Es peligroso, pero es una gran realidad. Esto no es nada de broma. Nada de broma. Si nos toca morir por el evangelio de Cristo, allí se va a ver quién sí es cristiano y quien no es cristiano. Dios les bendiga a todos, hermanos.